Gertrudis lleva 4 siglos en escena y todavía hoy nadie sabe qué quiso Shakespeare con ella. ¿Sabéis por qué? Porque él tampoco lo sabía. Durante siglos la literatura ha tenido heroínas, villanas y musas. Las madres eran otra cosa. Eran el fondo, el decorado, el sacrificio sin nombre propio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Domingos Mutantes, el motor de este canal donde no seguimos las tendencias, las diseccionamos. Hoy quiero hablaros de las madres, no de las madres reales, de las de papel, de las que la literatura construyó durante siglos sin que ningún escritor hubiera tenido nunca que serlo. Porque hay algo que se nos ha colado sin que lo notáramos demasiado. La madre literaria fue durante mucho tiempo un invento de hombres. Y eso se nota muchísimo. Hablemos de Gertrudis, la madre de Hamlet. Lleva 4 siglos en escena. Y todavía hoy los académicos debaten qué quiso hacer Shakespeare con ese personaje. ¿Sabía que su marido había sido asesinado? ¿Bebió el veneno deliberadamente para salvar a su hijo en el último acto? ¿O simplemente tenía sed? 4 siglos. Y no lo sabemos. Y es porque a Shakespeare tampoco le importaba saberlo. Gertrudis existe en la obra en función de Hamlet, no de ella misma. Es la madre que se volvió a casar demasiado pronto, la que el hijo no puede perdonar. Existe para que Hamlet tenga un problema, no para que ella tenga una vida. Shakespeare no escribía mal a las madres porque fuera misógino. Y si las escribía mal sencillamente porque nunca había sido una. Fijaos que no estoy acusando a nadie. Estoy señalando algo más incómodo que una acusación. Una limitación estructural. La misma que tengo yo cuando escribo un personaje que ha vivido algo que yo no he vivido. Puedo documentarme, puedo empatizar, puedo hacer todo lo posible. Pero hay algo que no se aprende leyendo. Se aprende viviéndolo. En 1929 Virginia Woolf publicó Una habitación propia y dijo algo que parece de sentido común, pero que en ese momento era una pequeña detonación. Los hombres llevaban siglos escribiendo sobre mujeres sin arredrarse, asimilando ese mundo desconocido al suyo propio, a su conveniencia, a sus prejuicios. Y como resultado, las mujeres en la ficción eran extraordinariamente importantes para los hombres que las escribían, y en la vida real apenas tenían importancia alguna. Lo dijo en 1929, y faltaban décadas para que algo cambiara de verdad. Lo que cambió no fue que los hombres mejoraran escribiendo a las mujeres. Lo que pasó fue que las madres empezaron a escribirse a sí mismas. Y ahora viene lo que más interesa de todo esto, lo que tardé en ver con claridad. La literatura masculina no escribía a las madres mal por misoginia consciente. Es que para escribir una madre necesita saber lo que es vivir en un cuerpo que el mundo convierte en función. Y eso es imposible aprenderlo leyéndolo. Que no es que un hombre no pueda escribir a una madre, es que durante siglos el canon se construyó casi en exclusiva con esa mirada. Y la acumulación de ese sesgo son las consecuencias que vemos. Eso no es una ley universal, es un patrón histórico. Y los patrones, cuando los detectas, ya no puedes ignorarlos. Morrison lo sabía y lo dejó escrito en la primera frase de Beloved. Y os leo. En el 124 había un maleficio, todo el veneno de un bebé. Eso no es una metáfora de manual. Es de alguien que sabe que el amor de una madre puede ser tan feroz que mata. Sissy, la protagonista, mata a su propia hija para que no caiga en la esclavitud. No es una villana, no es una mártir, es una madre. Con toda la contradicción insoportable que cabe en esa palabra. Eso no lo escribe alguien que haya leído sobre madres. Lo escribe alguien que ha pensado en serio qué significa serlo. Y Toni Morrison no estaba sola. La excepción, y es una excepción grande, llegó en español y llegó tarde. Almudena Grandes tardó años en que el canon la tomase en serio. Pero cuando escribió a las mujeres de los besos en el pan, o a Inés en las 3 bodas de Manolita, escribía a madres que tenían hambre, que tenían miedo, que querían cosas para sí mismas pero no podían tenerlas, y que amaban a sus hijos con un amor que no era ni puro ni limpio, sino un amor enredado con la supervivencia, con la guerra, con la vergüenza y con la vida que no llegó a ser. No era el decorado, era la historia. Y tampoco estaba sola. Clarice Lispector en Brasil, Sara Mesa aquí mismo, cada una a su manera estaban haciendo lo mismo. Escribir desde dentro de un cuerpo que el mundo había decidido que era función antes que persona. Y lo más perturbador no es lo que escribieron, es lo que nos preguntan sin decirlo. ¿Cuánto de lo que creéis que debe ser una madre os lo enseñó un libro escrito por alguien que nunca lo había sido? ¿Y entonces qué hacemos con todos esos libros del canon donde las madres son el decorado? Pues leedlos sabiendo lo que son.
Documentos de una época en que las personas que mejor conocían la maternidad no tenían acceso a las herramientas para escribirla. Virginia Woolf lo llamó así: necesitas una habitación propia y 500 libras al año para poder escribir novelas. Y durante siglos las madres no tuvieron habitación, no tuvieron dinero y no tuvieron tiempo. La literatura no aprendió a escribir madres, las madres aprendieron a escribirse a sí mismas. Y eso, mutante, no es un progreso literario, es una reparación histórica. Leer sin ese contexto es leer a medias. Y leer a medias es quedarse con la mitad de la verdad. He dejado una pregunta en la pestaña de comunidad de este canal. Entra, pulsa donde pone comunidad y deja tu respuesta ahí. Sin algoritmo, sin likes como moneda, solo diálogo. Aquí no se juzga, solo mutantes hablando claro.